Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Padre Señor, gracias por lo bueno que tú eres. Gracias por estos días que hemos podido estar juntos aquí, Señor, como iglesia, de manera física, aunque no nos podemos saludar con un abrazo y un beso, pero el ver el rostro de los hermanos, el poder conversar a la distancia, Señor, el poder sonreír, saludarnos, preguntarnos cómo estamos, Dios. Gracias porque nos has permitido disfrutar de este tiempo, Señor. Padre Dios, te suplicamos tu sabiduría. No sabemos cómo proceder. Queremos ser sabios y tomar la mejor decisión para la iglesia. No te queremos fallar a ti, Dios. Queremos el bien de este pueblo, Dios. Te rogamos, Dios, sabiduría, Señor. Te rogamos que estés con nosotros, Señor, y que nos hables, Señor. Ayúdanos, Señor, a guiar a este pueblo para tu gloria y para su bien, Dios. Para que ellos sean edificados de la manera correcta, de la mejor manera, Señor. Confiamos en ti porque también nos preocupa su vida física, Señor. No queremos ser ligeros y sabemos que no es una decisión fácil. Por eso dependemos solamente de ti, Dios. Porque de ti viene la sabiduría. De ti viene la decisión correcta, Señor. Confiamos en ti. Ahora, ayúdanos con esta exposición de tu palabra, Señor. Ayúdanos con esta enseñanza que llega a nuestros corazones, Señor. Y que al final de esta enseñanza podamos ser una iglesia más unida y una iglesia más dispuesta a caminar juntos para tu gloria, Señor. Confiamos en ti, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, estamos en Filipenses, pero hoy no vamos a estar en Filipenses. Estamos en una serie de sermones en la epístola de los Filipenses, la carta que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, pero hemos tenido bien los días que va a haber la Cena del Señor, el primer día de cada mes, conversar un poquito acerca, con respecto de la Cena del Señor. Los que están pendientes tal vez de publicaciones cristianas, de lo que sucede en el ámbito cristiano, pueden saber que en estos días que estuvimos online, habían grandes debates en las redes sociales. Unos con una postura, otros con otro, unos decían una cosa, otra otro. Entonces los pastores hemos tenido a bien hacer una pausa cada primer día de cada mes, ese primer domingo de cada mes, y un poquito conversar acerca de la Cena del Señor, para que como iglesia podamos profundizar en cómo pensamos. Una vez más, como pastores tenemos que responder ante del Señor y queremos hacerlo de la mejor manera y queremos guiar a la iglesia en todos los temas y en todos los sentidos. Quisiera, para ganar un poquito de tiempo, hoy vamos a estar dando más bien una enseñanza, algo así como una prediclase, una clase con predicación, con algunos matices de predicación. Y para ganar en tiempo, yo quisiera que ustedes vayan a su Biblia primero a los Corintios capítulo 11, y si usted tiene un marcador, marque Mateo 26 y Lucas 22. Les repito, amado hermano, primero a los Corintios capítulo 11, y si tiene un marcador, usted pueda marcar Mateo 26 y Lucas 22. Primero a los Corintios capítulo 11. Les voy a estar leyendo en este momento desde el versículo 17 hasta el 34. Y vamos a estar moviéndonos en este pasaje en algunos aspectos. Dice la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió,
y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dice el Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuera. En algún momento nosotros, cuando estábamos teniendo la Santa Cena o la Cena del Señor, como se conoce, estuvimos hablando de algunas cosas. En una ocasión yo les preguntaba a ustedes como iglesia: ¿por qué somos salvos? Yo quiero que se lo pregunten en su mente y yo lo voy a responder. Y pregúntese: ¿por qué somos salvos? Hágase esta segunda pregunta. Y la segunda pregunta sería: ¿cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Cómo somos salvos? Y sabe, amado hermano y querida visita que nos acompaña en esta tarde, hay una sola manera, hay una sola forma por la cual nosotros somos salvos. Y es a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no es por la muerte y la resurrección, nosotros no fuéramos salvos. Nosotros no podíamos ser salvos. Ahora, ¿cómo nosotros como iglesia recordamos ese sacrificio de manera pública e intencional? ¿Cómo nosotros como iglesia recordamos ese sacrificio de manera pública e intencional? El día que tenemos la Cena del Señor. Ese primer domingo de cada mes que nosotros tenemos la Cena del Señor, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo de manera pública e intencional. Amado hermano, ¿cuándo nosotros deberíamos tener ese recordatorio? Nosotros deberíamos tenerlo semanalmente, diariamente, a cada hora, en cada minuto, en cada segundo. Escuche bien, yo le repito, nosotros nos reunimos una vez al mes de manera pública e intencional para recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que Él va a regresar un día. Lo hacemos juntos como iglesia, pero personalmente y en la familia, nosotros deberíamos estar recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo semanalmente, diariamente, cada hora, cada minuto y cada segundo de nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Amén, que así sea. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Qué es la Cena del Señor? Pues la Cena del Señor es una ordenanza, una ceremonia que nuestro Señor Jesucristo estableció en algún momento determinado. Lo vamos a ver en pasajes como Mateo y como Lucas. Eso es la Cena del Señor. Es una ordenanza que el Señor Jesucristo dio. Junto con el bautismo, que Él dijo que bauticemos, asimismo dijo que tuviéramos esta cena. En Mateo 26, que no lo vamos a leer ahora mismo, el Señor Jesucristo se encuentra en vísperas a ser martirizado y en vísperas a morir. Mateo 26 lo narra así: Él está esperando que pronto Él va a sufrir un martirio y que va a morir. En ese contexto, yo quiero que vayamos a Lucas 22, del 17 al 20. Les dije que lo marcaran. Lucas 22. Dice la palabra del Señor, del 17 al 20. Lucas 22. Y habiendo tomado la copa, dice el Señor Jesús, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros,
porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto, escuche bien, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El Señor Jesucristo está celebrando aquella primera cena del Señor. El pastor Fidia nos hablaba de esto, la Pascua del Antiguo Testamento. Ahora Él le da un nuevo significado, Él le da un nuevo sentido en la cena del Señor. Pero hay algo interesante que Él dice, y Él dice: haced esto en memoria de mí. O sea, Él le está diciendo a sus discípulos: sigan teniendo esta cena en memoria de mí. Los primeros creyentes entendieron bien esto. Los discípulos lo entendieron bien. ¿Qué es lo que sucede? El Señor Jesús estaba preocupado porque siguieran celebrando la cena del Señor. Al ver este pasaje, nosotros podemos interpretar correctamente que los discípulos entendieron a qué se refería el Señor Jesús y ellos empiezan a tener la cena. En Hechos, capítulo 2, versículo 26, nos narra un poquito de cómo era ese ambiente. Se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y dice la Biblia de las Américas: día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo en pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bueno, mi hermano, qué rico que como iglesia nosotros podamos celebrar la cena así. Que lo podamos hacer con alegría y sencillez de corazón. Pero no siempre fue así. Empezaron así, pero en algún momento iglesias como esta, las de Corintios, no siguieron teniendo esa cena del Señor con alegría y sencillez de corazón. Empezaron los problemas. Y estamos ahí en nuestro pasaje, Primera de los Corintios, capítulo 11, versículos 21 y 22. ¿Y qué fue lo que aconteció? Ahí en Primera de los Corintios dice, vamos a ver qué se ve aquí. Observe conmigo, versículos 21 y 22. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y otro tiene hambre, y otro se embriaga, o se emborracha, diríamos. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto no os alabo? Si bien al principio se empezó bien, ya ahora hay iglesias que no estaban celebrando la cena dignamente, correctamente. Aquí vemos exceso, vemos acciones que desvirtúan esta cena, que le quitan la solemnidad. Esto nos da a entender que aunque era una ceremonia para estar juntos de manera alegre y sencilla, habían ciertas regulaciones en la iglesia a la hora de celebrarla. A pesar de ser una ceremonia sencilla y alegre, también hay ciertas regulaciones. Veamos el versículo 33 y 34. Dice la palabra: así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, escuche bien, coma. ¿En dónde? En su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermano, aquí encontramos un cambio para seguir celebrando la cena en la iglesia. ¿Y cómo lo haremos? Dice, según la palabra del Señor, lo haremos juntos, todos juntos, con alegría y sencillez de corazón, pero al mismo tiempo con respeto y sin excesos. O sea, en medio de una ceremonia sencilla, algo como partir el pan y compartir el vino, vemos que también hay cierta solemnidad. No es algo ligero, y en algún momento vamos a ver por qué no es algo ligero. La cena del Señor es una conmemoración sencilla, pero no es una conmemoración ligera, y vamos a ver por qué. Hagamos otra pregunta. ¿Tiene algún significado la cena del Señor? ¿Qué significa la cena del Señor? Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pudiéramos decir que la muerte del Señor o la cena tiene dos significados. Uno es anunciar su muerte y el segundo significado sería recordar la segunda venida. La cena del Señor tiene dos significados. Anunciar su muerte. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Cuando tenemos la cena estamos diciendo Cristo murió y resucitó, pero estamos diciendo Cristo va a regresar por su iglesia. Hay
una segunda venida. Ahora quiero hablarles un poquito de por qué, a pesar de ser algo sencillo y alegre, no es algo que debemos tomar a la ligera. Hay una palabrita en específico a la que me quiero referir y es la palabra expiación. No sé si en alguna ocasión has escuchado esta palabra. Los dioses mundanos, los dioses que tiene el mundo, están airados contra sus seguidores y para ellos librarse de esa ira tienen que hacer ciertas expiaciones. Tienen que hacer cosas como dar grandes ofrendas, tienen que hacer cosas como flagelarse su cuerpo, como tal vez caminar de rodillas a ciertos lugares para poder calmar o aplacar la ira de sus dioses. La expiación de Dios no funciona así. La expiación de Dios tiene dos causas. La primera causa de la expiación es el amor de Dios. Juan 3:16, un pasaje clásico y conocido que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunas personas creen de manera errónea que porque Cristo murió en la cruz, ahora Dios nos ama. Pero eso no es correcto. La Biblia enseña que Dios nos amaba tanto antes de la fundación del mundo y que porque Dios nos amaba tanto, entonces su Hijo vino a morir por nuestros pecados. O sea, en la expiación nosotros vemos el amor de Dios. Pero no nos podemos quedar con esa sola cara. Hay una segunda cara, una segunda causa por la cual Cristo, en obediencia al Padre, a la voluntad del Padre, se ofrece y viene para hacer una expiación por nosotros. Y la segunda causa es la justicia de Dios. Mi hermano, no había otra forma por la cual nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados si Cristo no moría en la cruz. Dios es nuestro Dios amoroso y en su amor Él determinó que Cristo muriera por nuestros pecados, que Él fuera expiado. Pero Dios también es un Dios justo y nosotros hemos fallado a la ley de Dios. Dice la palabra del Señor que todo el que está aquí puede poner su nombre. Todos somos pecadores, todos hemos transgredido la ley de Dios, todos le hemos fallado a Dios. Y si nos presentamos delante de Dios, ¿sabes qué somos? Culpables. Y por el simple amor, Dios no puede llegar y decir: te amo tanto que te declaro inocente, porque Dios también es justo. Y por la justicia de Dios, Cristo también tuvo que padecer por nuestros pecados. Allí en Romanos 3, 25 y 26, el Señor nos habla de esto, de cómo Cristo como expiación padeció por nuestros pecados. Cristo es la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo va a la cruz, toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos, que tenía que ser derramada en nosotros, que teníamos que ser lanzados al infierno, Cristo como propiciación padeció esa ira por nosotros. Cristo soportó esa ira por nosotros. Y a través de esa expiación de Cristo, nosotros ahora podemos disfrutar de la justificación. No sé si recuerdan, en una predicación pasada hablábamos que nosotros íbamos camino al infierno. ¿Qué hizo el Señor? Por su pura gracia, por su afecto, por su amor, sin nosotros merecerlo, nos regeneró. Abrió los ojos para que pudiéramos creer. Al momento eso ocurre juntos. Nosotros somos justificados. Al momento somos santos delante de Dios. Una santificación posicional. Pero tenemos que empezar a trabajar en nuestra santificación progresiva. ¿Sabe algo? Para que todo eso ocurra, tenía que haber una expiación. Y esa expiación ocurrió por el amor y la justicia de Dios. Y por esa causa, Cristo se entrega como esa expiación perfecta. ¿Por qué le digo todo esto, amado hermano? Porque la cena del Señor representa la expiación de Cristo como el único medio de nuestra justificación. El día que nosotros estamos teniendo la cena del Señor, estamos recordando la expiación de Cristo. Y te pregunto, ¿es algo ligero? ¿Es algo que debamos tomar a la ligera? Por supuesto que no. Con alegría, con sencillez, juntos como iglesia, pero no es algo ligero. Porque costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por la sangre de Cristo, por un sacrificio de sangre, nosotros hoy disfrutamos de la redención. ¿Qué significa la redención? Que éramos esclavos del pecado, pero Él con su sangre nos redimió y nos trajo
para Él. O sea, les he dicho, podemos disfrutar de la propiciación, podemos disfrutar de una reconciliación, éramos enemigos de Dios, podemos disfrutar de la redención y podemos disfrutar de una conquista. ¿Conquista sobre qué? Sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. ¿Cuántos beneficios por la expiación de Cristo? ¿Podemos tomar algo así a la ligera? Creo que no. Por su obra, Dios nos recibe como justos y es el único sostén para la vida nueva que tenemos en Cristo. Lo primero que he querido compartir con ustedes, por si está tomando nota, es significado e importancia de la cena del Señor. Hemos visto el significado y la importancia de la cena del Señor. Ahora quiero que veamos una aclaración y al final quiero que veamos asuntos prácticos, por si usted toma nota. 1. Significados e importancia de la cena del Señor. Ahora, segundo punto, sería una aclaración que vamos a hacer. Y lo tercero que estaríamos tocando serían asuntos prácticos. Vamos a pasar a la aclaración que queremos hacer. Entonces, habiendo dicho todo esto, podemos decir que la salvación, la cena del Señor no tiene ningún valor místico o mágico. La cena del Señor no tiene ningún valor místico o mágico. Y vamos a ver por qué les quiero decir esto, porque hago énfasis en esto. Históricamente, la Iglesia Católica Romana tiene una teoría de la cena conocida como la transustanciación. ¿Qué significa esta transustanciación? Que de alguna manera Cristo se convierte en el pan y la sangre de Cristo se convierte en el vino. Pero como esto ellos sabían que le iba a traer algún tipo de problema, ellos dijeron, las personas van a estar pensando que comemos la carne y que bebemos la sangre. Ellos dijeron, Cristo sí está en el pan y Cristo sí está en la sangre, pero de una forma separada. De alguna manera en el elemento visible, yo sé que esto está un poco complejo, pero quiero llegar a un lugar. En el elemento visible sí está Cristo, no está Cristo, perdón, pero Él sí está ahí. De alguna manera en su sustancia, Cristo está en la sustancia del pan y en la sustancia del vino. Martín Lutero decía, no, esto es incorrecto. Y Martín Lutero decía, Cristo sí está en el pan y Cristo sí está en el vino, pero Él coexiste con ellos. O sea, como mismo hay pan, hay Cristo, y como mismo hay vino, hay Cristo. Él coexiste juntos. Y de allí, los seguidores de Lutero hacen la teoría de la consustanciación. Tenemos dos teorías, pero todas están que de alguna manera tenemos que coger esos elementos e ingerirlos. ¿Por qué? Porque Cristo está en esos elementos. Por eso estoy haciendo esta aclaración, no es por gusto. Ahora viene Juan Calvino, contemporáneo en ese tiempo, y Juan Calvino dice, miren, no, Cristo no está ni en el pan ni en el vino, pero de alguna forma mística, en el momento que se está celebrando la cena, Cristo está ahí. Cuando nosotros celebremos la cena, Cristo está ahí, decía Juan Calvino. Y por último, para no cansarlo, viene un pastor de Zurich llamado Ulrico Zwinglio. Y Ulrico Zwinglio es el que plantea lo que nosotros creemos como iglesia, y es la visión simbólica o conmemorativa. ¿Qué dice este señor? Él dice que ni los católicos, ni los luteranos, ni calvinos estaban bien. Y él afirma, no hay una presencia real. Los elementos de la cena del Señor son símbolos que señalan al Cristo resucitado. Ulrico Zwinglio, por una interpretación yo creo que correcta de las Escrituras, él dice, la cena del Señor es algo simbólico, algo conmemorativo. Cuando te estás comiendo el pan, no te estás comiendo la carne de Cristo, y cuando te estás tomando el vino, no te estás bebiendo la sangre de Cristo. Él dice, tiene la función de hacernos observar, recordar, proclamar y adorar al Cristo resucitado. Cuando nosotros estamos teniendo la cena, en ese momento, nosotros estamos observando que Cristo resucitó. Nosotros estamos recordando que Cristo resucitó. Nosotros estamos proclamando que Cristo resucitó. Y nosotros podemos adorar al Cristo resucitado. Hay un señor aquí en Estados Unidos, un pastor, que era de Gran Bretaña, pero pastoreó aquí, que se llamaba W.A. Criswell. Y él dice, la cena es conmemorativa en su naturaleza. Primera de los Corintios 11, del 23 al 26, lo que hace es que exhibe, representa, dramatiza, pinta la muerte sufriente de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tanto la cena como el bautizo es una dramatización de aquello que pasó. Y nosotros lo podemos ver de forma real. O sea, cuando nosotros tenemos
el bautismo y una persona es bautizada, pasa de la vida vieja a la vida nueva delante de la iglesia. ¿Esa persona se convirtió el día que se está bautizando? No. Si se moría antes de bautizarse, ¿iba a ser salva? Por supuesto que sí. Pero ese día estamos representando de una forma visible que esa persona dejó su vieja vida y nace a nueva vida. Así pasa con la cena del Señor. La cena del Señor nos pinta, nos ilustra que Cristo murió como la expiación perfecta por nuestro pecado. No hay mejor momento para tener la cena del Señor de manera visible que en el contexto de iglesia, para pintar eso de una forma real. Amados hermanos, nosotros debemos recordar que la cena del Señor es una ordenanza que debemos cumplir y sus elementos son puramente simbólicos. No se convierten literalmente en en el vino, la sangre, ni la carne en el pan. Pero tal vez alguien se esté preguntando, ¿y qué quiso decir Jesús cuando dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre? Lo que Cristo estaba haciendo aquí era que estaba utilizando figuras del lenguaje. Las figuras del lenguaje era algo que normalmente se utilizaba en aquella época y Cristo lo hacía. Cristo utilizaba las parábolas, ¿se acuerdan? Y otras figuras del lenguaje. Nosotros tenemos varios pasajes, piensen esto. Por ejemplo, Juan 6:35, Jesucristo dice, yo soy el pan. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz. En Juan 10:7 dice, yo soy la puerta. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid. Les pregunto, ¿Jesucristo era la vid, la puerta, el camino y el pan? Por supuesto que no. O sea, en un lenguaje figurativo sí, porque eres la puerta y si no es por Cristo nadie puede entrar al cielo, pero Jesucristo no era la puerta esa que está puesta ahí atrás. Él es la vid y si no vamos a Él no vamos a tener acceso al Padre. Él es el pan de vida y sin Cristo no vamos a tener vida. Pero lo que quiero decir es que cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, está usando figuras del lenguaje. Y vamos a ver por qué yo estoy con esta cantaleta. ¿Qué vemos aquí? Uso de distintas figuras o imágenes para describir sus funciones. Hagamos un ejercicio. Vamos a Mateo 26. Le dije también que marcaran Mateo. Mateo 26. Para poder entender esto un poquito mejor. Mateo 26, versos del 26 al 28. Mateo 26, del 26 al 28. Dice la palabra del Señor. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cogió el pan, lo rasgó y dijo, esto es mi cuerpo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba representando que un día su cuerpo, ¿cómo iba a ser? Rasgado. Su cuerpo iba a ser dañado. Dice después, y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todo, porque esto es mi sangre. ¿Y qué le iba a pasar un día a la sangre de Cristo? Pues iba a ser derramada por nosotros los creyentes. Amado hermano, cada vez que celebremos la cena del Señor y tengas los elementos en tu mano, recuerda que simbolizan, recuerdan que Cristo padeció para que tú y yo podamos ser salvos. Cuando estemos teniendo dentro de un ratito la cena del Señor y tú tengas el pan y tengas el vino en la mano, recuerda la intensidad de eso. Si bien no tienes la carne y la sangre de Cristo, pero no es algo ligero lo que estamos recordando, porque ya vimos todas las implicaciones que trae. Entonces, para terminar, vamos a nuestro tercer punto, que es asuntos prácticos. Después de haber visto todo lo que hemos visto, significado de la cena del Señor, después que hemos visto esta aclaración, que para mí es importante y espero que para ustedes lo sea a partir de hoy. Entonces, ¿qué implicaciones trae todo esto? Asuntos prácticos. Y tenemos que repetir la pregunta, ¿qué es la cena del Señor? Una ordenanza. Si el cuerpo no está en el pan y la sangre no está en el vino, entonces es algo conmemorativo que nosotros hacemos. Es una ordenanza que nos dio nuestro Señor para celebrar. Segunda pregunta, ¿con qué frecuencia debemos celebrarla?
una pregunta muy importante. Piense bien, piense en su mente un poquito, quiero jugar con su mente. Piense, ¿con qué frecuencia debemos celebrarla? Vamos primero a los Corintios 11, que es nuestro texto, versículo 26. Primero a los Corintios 11, versículo 26. Y dice el Señor Jesús, aquí está la respuesta. Yo sé que usted se va a dar cuenta. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí está la respuesta. ¿Con qué frecuencia debemos celebrarla? No lo dice. La respuesta es que no lo dice. Hay iglesias que históricamente han tenido la cena del Señor una vez al año. Ellos la tienen una sola vez al año. Hay iglesias que la tienen cada 6 meses. Hay iglesias que la tienen cada 3 meses, como era el caso de Juan Calvino. En la iglesia de Calvino, cada 3 meses se hacía la cena del Señor. Hay iglesias como la nuestra que intentamos siempre que sea posible tener la cena del Señor una vez al mes. Y hay iglesias que la tienen una vez a la semana. Hay buenas iglesias que la tienen una vez a la semana y hay otras iglesias que vamos a ver por qué la tienen una vez a la semana. Las buenas iglesias lo hacen para recordar la muerte de nuestro Señor. Yo no digo que las otras sean malas, pero hay iglesias que como creen que el pan es la carne de Cristo y el vino es la sangre, ellos no pueden dejar de celebrar la Santa Cena. Aunque sea una vez al mes, aunque sea semanal, ellos tienen que celebrarla porque ellos necesitan comer de esa carne y de esa sangre. Y no puede pasar mucho tiempo sin tener esta ceremonia por el significado que para ellos implica. Ahora, nosotros como iglesia la hacemos siempre que se puede, una vez al mes. ¿Por qué? Porque entendemos que tal vez cada 6 meses o una vez al año pierda un poco la intensidad de lo que queremos enseñar. Pero tal vez el hacerla semanalmente, no es que esté mal hacerla, pero tal vez un poco que se puede volver algo cotidiano y el día que se haga no se le preste el valor necesario. Que hemos hablado, es algo sencillo, algo para estar juntos, algo para estar alegre, pero tiene una connotación porque Cristo murió y se puede volver algo cotidiano. Entonces, mi hermano, quiero hacer una aplicación. No sabemos qué va a pasar. Les pedimos que estén orando porque no sabemos. Queremos reunirnos el domingo próximo, pero tal vez el otro más arriba decidimos con iglesia un tiempecito más, tal vez hasta septiembre, a principios de septiembre, estar online. O tal vez tenemos que estar hasta diciembre. No sabemos cuándo vamos a volver a estar juntos y le decimos, tengan paciencia. Cuando el Señor les permita y podamos regresar, volveremos a tener la cena del Señor. Tengan paciencia, mis hermanos. Tercera pregunta, ¿a qué hora debe celebrarse la cena del Señor? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿Cuándo la celebramos? En el pasaje de nuestro Señor Jesucristo dice que era de noche. O sea, ellos estaban de noche celebrando aquella Pascua que se convierte en la cena del Señor. Ahora, nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se reunían los domingos posiblemente por la mañana. O sea, no tenemos una hora. No podemos ser dogmáticos. ¿A qué hora debe celebrarse? No lo podemos decir. Como iglesia, gracias a Dios, tenemos la costumbre de celebrarla los domingos por la mañana, pero no tenemos una hora. Los primeros creyentes, muy probablemente en las catacumbas por la persecución, tenían que reunirse posiblemente de noche. Y tal vez muchas cenas del Señor fueron celebradas los domingos en la noche. Otra pregunta, ¿qué día debe celebrarse la cena del Señor? Hay evidencias históricas, ya se los decía, que los creyentes la celebraban el domingo. Nosotros vemos diferentes pasajes donde Pablo hace alucinación al domingo. Las ofrendas tráiganlas al domingo y así hace varios señalamientos al domingo. Mateo 26, del 17 al 29, el versículo 20 en específico, dice que era un jueves en la noche. O sea, el Señor Jesucristo estaba reunido un jueves en la noche. Pero es muy probable que los primeros creyentes la celebraban un domingo. Tampoco podemos ser dogmáticos en estos aspectos, ni en la hora ni en el día, porque la Biblia no nos deja algo claro. Como iglesia hasta ahora tenemos a bien el domingo y a no ser que el Señor por una necesidad cambie esto, creo que es correcto que sigamos los domingos en la mañana. Y una pregunta súper importante, y es la última pregunta que les quiero hacer, y es, ¿quiénes deben tomar la cena del Señor? En los pasajes de Lucas que hemos estado viendo, de Mateo y de Juan 13, del 21 al 30, vemos que los discípulos participaron con el Señor
en la cena. O sea, los discípulos de Cristo estaban en la cena. Pero en pasajes como estos, primero los Corintios 11, vamos al versículo del 23 al 26, y en esos versículos vemos que hay un contexto de una iglesia. Versículo 18, escuche lo que dice. Pues en primer lugar, cuando reunís como ¿qué? Como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. O sea, esta cena del Señor a la que Pablo se está refiriendo, la está celebrando reunidos como ¿qué? Como una iglesia. Abajo una mate mango, en un templo lindo como este, en una casa espaciosa, tal vez como la de Lidia, pero estaban reunidos todos los que podían estar de la iglesia como iglesia celebrando la cena del Señor. Ahora, vamos aquí primero a los Corintios capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, verso 2, y dice, primero los Corintios, a la iglesia ¿de quién? De Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, Pablo les está escribiendo este capítulo 11 que estamos analizando a una iglesia y a personas creyentes dentro de esa iglesia, porque eran santos llamados a ser santos. Eran personas que habían creído y se habían arrepentido. Eran creyentes. Entonces, ¿quiénes deben tomar la cena? Creyentes. Como iglesia entendemos creyentes bautizados. O sea, que han creído y se han arrepentido y como un acto público se han bautizado. Y esas personas como iglesia entendemos que son las que participan en la cena del Señor. En este sentido, hay dos grandes corrientes. Está en un grupo de personas que son las que dicen, bueno, tengamos una cena abierta, que es la corriente que tenemos nosotros. ¿Qué significa una cena abierta? Todo creyente que haya creído y se haya arrepentido de sus pecados y haya sido bautizado, pues participe con nosotros en la cena del Señor. Pero hay otra corriente que es la corriente cerrada. Y esta corriente cerrada, ¿qué es lo que plantea? Solamente las personas de una misma denominación pueden participar de esa cena del Señor. O hay otra que en esa cerrada, un poquito más cerrada, y dicen, solo los miembros de la iglesia vamos a participar en esta cena. Y nosotros pudiéramos ser un poquito tensos y decir, pero qué personas más rígidas, pero piense que en un contexto donde solo los miembros de la iglesia participan de la cena del Señor, todos sabemos cómo está en la vida de cada miembro de la iglesia. Lo digo para no juzgar, porque por otra parte pudieran haber verdaderas personas arrepentidas en ese culto que tal vez no son miembros de la iglesia y pudieran participar de la cena del Señor. Lo digo para no ser pronto para juzgar una postura diferente a la de nosotros. Entonces la cena tiene dos componentes. Tiene un componente expiatorio, ya lo vimos. Por el puro amor de Dios y por la justicia de Dios, Cristo ofrece la expiación perfecta por nuestros pecados. Pero la cena tiene un componente escatológico y es que Cristo viene por segunda vez. Mi hermano, les animo porque pronto lo vamos a hacer. Celebremos la cena del Señor porque Él murió y resucitó por nosotros. Celebremos la cena del Señor porque Él volverá por nosotros. Les invito a orar. Padre Dios, Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta pequeña enseñanza, Dios, Señor, que tú nos has permitido traer a tu iglesia, Dios. Mi Dios, lo hacemos con la intención de que tu palabra sea expuesta de manera clara, Señor, y de que tú puedas hablar a nuestros corazones, Dios. Padre, si hay alguna visita, alguna persona que no te haya conocido, Dios, alguna persona que no haya podido disfrutar de la expiación de Cristo, Dios, tócale su corazón para que se arrepienta y crea en ti. Padre, a los demás hermanos, ayúdanos a caminar juntos como iglesia, por la unidad de la iglesia, por el bien de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a cada día conocerte más, Señor. Ayúdanos a estar unidos, Dios. Danos sabiduría para las decisiones futuras que hemos de tomar, Señor. Ahora dirígenos en este tiempo de cena, Señor. Si en algo te hemos fallado, Dios, si en algo te hemos ofendido, te pedimos que perdones nuestros pecados. Queremos ponernos a cuentas contigo, Señor, y no de manera ligera, Dios. Ayúdanos no solo a arrepentirnos para seguir pecando en lo mismo, Señor, sino ayúdanos a través de este arrepentimiento, Señor, a recordar, Dios mío, que tú moriste por nosotros, Señor, y que no es correcto que sigamos llevando las vidas de pecado que estamos llevando o que te sigamos fallando en lo que te estamos fallando. Por eso suplicamos tu ayuda
que tú nos des la fuerza, Dios, que tú nos capacites para lidiar y para luchar con el pecado que nos asedia, ya sea tanto un pecado visible como los pecados internos que llevamos adentro que nadie los ve. Ayúdanos tú, Señor. Nos arrepentimos de esos pecados. Ayúdanos a participar hoy en la cena para hacerlos arrepentidos, gozosos, de manera sencilla, juntos como iglesia, Señor, para tu gloria, para tu honra, recordando todos los beneficios que nos da, Dios, el que Cristo haya muerto, Dios. Gracias porque ya no somos tus enemigos. Gracias porque ya no vamos a sufrir la ira tuya, Señor, de manera eterna. Gracias porque a través de la muerte de Cristo ahora tenemos victoria sobre el pecado. Ahora tenemos victoria sobre Satanás, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Entonces, los que son creyentes, como hemos estado enseñando en la enseñanza, no sé si vieron en la entrada, los que son creyentes y se han bautizado, vieron en la entrada una vasijita como esta. Esto es algo moderno, que no sé a quién se le ocurrió, pero gloria a Dios porque en este tiempo de pandemia nos dé mucho beneficio. Y tiene una representación del elemento del pan y una representación del jugo de la vida, el elemento del vino. ¿Lo tienen allí? Correcto. Estamos invitando a las personas que hayan creído en Cristo y se hayan arrepentido y estén bautizadas, si no tienen estos elementos, ahí están al final. Y les invito aquí mismo en este pasaje, en 1 Corintios 11, vamos a estar versículos del 23 al 26. 1 Corintios 11, versículos del 23 al 26. Vamos a leer el versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomemos el pan, amados hermanos. Si se pudieran poner en pie, por favor. Nos ponemos en pie todos los que puedan y tomamos el pan. Comamos. Gracias, Señor, porque un día Cristo murió físicamente, Dios, por nuestros pecados, Dios. Gracias por el cuerpo de Cristo, Dios, que voluntariamente Él se ofreció a entregarlos allí, Señor, como una propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias porque a través de esa muerte nosotros somos justificados, Señor. Ayúdanos a tenerlo presente. Ayúdanos a no tomarlo de una forma ligera, Señor. Perdónanos, Dios, por nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Y les invito, amados hermanos, que podamos leer los versículos 25 y 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, hermanos. Padre, Señor, gracias te damos en esta hora también por este símbolo del vino, Dios. Gracias por este símbolo del fruto de la vid, Dios, que nos recuerda que tu sangre también fue derramada por nuestros pecados, Dios. Gracias, Dios mío, porque esa sangre, Dios, nos recuerda la ira de Dios que tú llevaste en ese momento. La ira que nosotros merecíamos, tú la sufriste por nosotros, Dios. La ira que nosotros merecíamos, tú la llevaste allí en la cruz para que pudiéramos disfrutar de una reconciliación, de una restauración plena, Dios, Señor. Y no es algo ligero, Dios. No es algo ligero lo que hiciste por nosotros, Dios. Y por eso te agradecemos, Señor. Te agradecemos por lo que padeciste ahí en la cruz, Dios. Ayúdanos a pensar en esto cada segundo, cada día, Dios, Señor.
Cuando vayamos a mirar algo que no tenemos que mirar, recuérdanos tu sangre. Cuando vayamos a decir algo que no tenemos que decir, recuérdanos tu sangre. Cuando vayamos a maltratar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, recuérdanos tu sangre. Cuando vayamos a robar, recuérdanos tu sangre. Cuando vayamos a mentir, recuérdanos tu sangre, Dios. Ayúdanos porque solo no podemos pelear esta batalla, Dios. Gracias porque ya somos santos, pero necesitamos crecer en santidad para parecernos a Cristo, Señor. Y reconocemos que solo no podemos, Dios. Gracias por esta ceremonia, Dios, que nos recuerda que un día tú moriste por nuestros pecados y que sin ti no fuéramos salvos, Dios, Señor. Pero gracias, Señor, te damos también porque un día vas a regresar por tu iglesia, Señor. Gracias porque un día vienes por nosotros, Señor. Gracias porque tu muerte no fue en vano, Dios. Tú triunfaste sobre el pecado, tú triunfaste sobre Satanás y nosotros tenemos ahora esa victoria. Así que estamos capacitados con el poder del Espíritu Santo para luchar con ese pecado que nos fastidia, que nos asedia, que nos molesta, Dios. Ayúdanos a ponernos en la diestra, ayúdanos a tomar tu palabra y a vivir en santidad para tu gloria, Señor. Es muy fácil decir que no podemos, es muy fácil decir que estamos vencidos, pero tenemos las herramientas, Dios. Tenemos tu palabra. Tenemos tu Espíritu Santo, Dios. Tenemos la muerte de Cristo en la cruz venciendo el pecado, Señor. ¿Por qué no podemos, Dios, Señor? Ayúdanos, Dios, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Ayúdanos, Dios, Señor, a lidiar con aquello más íntimo, aquello más profundo que está en nuestros corazones, aquello que nos atormenta, que nos quita el sueño. Ayúdanos a descansar verdaderamente en ti, Señor. Ayúdanos a confiar verdaderamente en ti, Señor. Tú estás al control del coronavirus, Dios. Tú estás al control de nuestra economía. Tú estás al control de nuestros matrimonios. Tú estás al control de todo lo que sucede en nuestra vida, Señor. De nuestra soltería, Señor. De nuestros matrimonios. De nuestros futuros hijos. De los hijos que ya tenemos. Tú estás al control de todo, Señor. De nuestras enfermedades. De los sufrimientos que estamos padeciendo. Pero tú venciste, Dios. Y solo confiamos en ti, Dios. Solo esperamos en ti, Dios, Señor. Por eso te damos gracias por esta sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, Dios. No es algo ligero, Dios. No es algo ligero, Señor. Gracias, Señor, porque no merecíamos, Dios. No merecíamos, Dios. Pero tú lo hiciste posible por amor, Dios. En tu justicia, porque no había otro camino. En tu justicia, porque no había otra manera. Pero fue por tu amor, Dios. Desde la eternidad, Señor. Tú pensaste en nosotros. Tú diste a Cristo desde la eternidad para que pudiéramos disfrutar de la salvación eterna por los siglos de los siglos, Dios. Danos sabiduría, Dios. Queremos glorificarte como iglesia, palabra de vida, Dios. Ayúdanos a ser una congregación unida, sólida, que vive para tu gloria, que se nutre de tu palabra, que vive para ti, Señor. Que está en ti todo el tiempo, que cuenta contigo para tomar decisiones, que cuenta contigo para moverse de un punto a otro, Señor. Ayúdanos a hacerlo en unidad, en amor para tu gloria, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor. Cuídanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.